Notiparaco, para colombianos de bien. Llamarlo, están oyendo esos hijueputas. Bueno, nos encontramos con la señora María Jimena Duzán, que para nosotros es como un gran acontecimiento que esté en Notiparaco, ¿no? ¿Cómo estás, María Jimena? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación a Notiparaco. Ese es buen título. Eso, perdóneme, yo sé que usted es el que me va a entrevistar, pero siempre quería preguntarle, buen título, ¿cómo lo agarró? ¿Por qué es buen título? ¿Berraquera de Eh, título? no, pues yo la verdad lo pensé una vez en Bogotá que estaba con Wally y lo hice como un método de respuesta para Vicky Dávila, porque era Ay, algo así como para contestarte, para continuar. Bueno, y en todo ya. caso se dio como Notiparaco que salía con noticias para colombianos de bien, ¿no? Que en realidad Sí, sí, pues sí, que es realmente lo que usted quiere decir. Uno sí. piensa que no y es así, exactamente. Sí. Bueno, María Jimena, vamos, esto es así de una, yo voy directo a donde tengo que ir, pues. ¿Cómo es la historia de la carta que usted le escribió a su padre fallecido y que le abrió un espacio como columnista en El Espectador, siendo usted todavía menor de edad, ¿no? Sí, no, esa es una vergüenza, realmente. Yo creo que esa es parte de una vergüenza que me pasó a mí, porque yo no creo que uno tenga que heredar de nadie las columnas, pero a mí me sucedió. Mi papá trabajaba con Guillermo Cano en El Espectador, era editorialista, hacía editoriales con Guillermo y era muy cercano a Guillermo Cano, y de pronto tiene un cáncer muy fulminante y terminé estando con él en los últimos instantes, muy cercano a Guillermo Cano, desde luego, porque Guillermo Cano todos los días llamaba a mi papá a ver cómo cuadraban la cosa de la editorial. Y el día que murió mi papá, yo escribí digamos que, una semblanza de esa relación que había entre Guillermo Cano y mi papá. Cómo lo llamaba todos los días, cómo peleaban por los temas, cómo hacían los editoriales del Espectador. Y escribí eso y se lo entregué, me acuerdo, a Guillermo Cano. Y nunca más supe de esa historia. Y como a los 3 semanas la vi a 7 coles en El Espectador, muy destacada. Y como a los 2 días, don Gabriel, que todavía que era el papá de Guillermo Cano, quien yo conocí por allá porque pues yo era muy chiquita todavía, me llamó y me dijo, ¿sabe qué? Usted tiene que escribir en esa columna de su papá. Le dije, pero ¿cómo voy a escribir yo en la columna de mi papá? Si o sea, yo tenía 16 años. Entonces yo dije, no, yo no puedo voy a ser la peor columnista de este país y la peor periodista. Me dijo, no, 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 páseme 3 columnas. Hice 3 columnas, pésimas todas, y don Gabriel decidió un buen día que yo apareciera en el mismo hueco donde tenía mi papá la columna. Mi papá sacaba una columna que se llamaba La Hora Cero y la mía se llamó Mi Hora Cero. Yo le confieso que escribí las peores columnas, imagínense, 16 años, yo todavía no había entrado a la universidad. Yo creo que yo escribí muy malas columnas los primeros 10 años. Pero lo que me gustó de todo eso es que yo entré a la Universidad de los Andes a estudiar ciencia política a los 17 años y inmediatamente entré como periodista y reportera, porque no solamente era columnista, sino entré como una periodista y reportera a la sala de redacción del Espectador. Y eso fue para mí un cambio profundo, porque no solamente era columnista, pésima columnista, sino que me puse las botas del periodismo y empecé como tiene que empezar la gente, haciendo reportería y cubriendo de todo. Yo cubría hasta, mejor dicho, todo lo que uno tiene que cubrir para hacer reportería. Y eso fue una escuela impresionante siempre de la mano de Guillermo Cano. ¿Vos en algún momento de tu vida tuviste interés en ejercer la política? Digamos, entraste a estudiar ciencias políticas, de pronto quisiste ser política, pero ya cuando te viste encaminada al periodismo, de pronto dijiste, voy a parar aquí el periodismo y me voy a meter de lleno a la política. Nunca en mi vida. O sea, eso sí, nunca se me apareció, no he dicho, ni es que nada. Una de las cosas que más me impresionó es cuando yo te entrevisté a ti en semana, yo te pregunté a ti, ¿tú eres periodista o activista? Me dijiste, activista. Sí, yo soy periodista, por ejemplo, yo soy periodista. Nunca me ha interesado, tal vez porque he visto la política por dentro y me ha parecido siempre horrible, horrorosa, lamentable. Yo me crié cuando ya los partidos políticos, el liberal y el conservador, eran una piltrafa, digamos, no tenían ninguna ideología de nada, ¿sí? Y más bien mi generación
en la universidad estuvo marcada por el surgimiento de una nueva guerrilla, porque cuando yo nací había más guerrillas que partidos políticos. Y que era el M-19, que era una guerrilla rarísima, urbana, que nadie entendía, pero que sí tenía muchas simpatías, la verdad sea dicha, en la universidad, en las universidades, y sobre todo en la universidad privada, no solamente pública. Entonces yo me crié en como en ese país difícil entre una cantidad digamos, para mí las FARC era el grupo más difícil, más tenaz, más complicado, más violento. Yo nunca, inescrutable, ¿sí? El ELN ya para mí era, pues, para mi generación el ELN fue una cosa muy lejana, ¿sí? Y la guerrilla que nos tocó a mí, pues me tocó fue la guerrilla del M-19, la que más conocí, la que más traté de entender. Nunca me metí a la lucha armada porque tampoco creo en ella. La vi de cerca porque mi generación tuvo el caso del M-19. Mucha gente como yo se metió al M-19. Yo no, porque nunca estuve de acuerdo con la lucha armada y sobre todo porque conocí por dentro cómo era también el M por dentro, y el M por dentro cuando yo lo vi, era muy machista y tenía unas concepciones que no me, digamos, llenaban a mí. Entonces, no me gustó nunca la política porque siempre la tuve muy cerca en mi casa y veía como esa parte horrible de la política, y la lucha armada tampoco, entonces estaba jodida. Nunca estuve, siempre me tocaba ser periodista porque yo no me metía ni en un lado ni en el otro. Nunca. Vos acabas de decir que los primeros 10 años de tu vida, pues escribiendo columnas, pues prácticamente fueron muy malas, es lo que nos das a entender. Pero ¿en qué momento vos empezás a notar que te convertís en un problema para las oligarquías, para los políticos, para los narcotraficantes? Porque es que tu nombre tiene peso, ¿no? O sea, es bastante tiempo en el que vos has dado y has dado y has dado. ¿En qué momento vos sentís que empezás a incomodar? Pues cuando nosotros entramos en 1982, comienza todo realmente digamos, a producirse hechos tremendamente rápidos. Y sin saber uno como en dónde está, Guillermo Cano decide hacer una unidad de investigación y nos pone a unos periodistas que somos chiquitos a que nos dirija un señor que se llama Fabio Castillo. Los chiquitos éramos... ¿quién estaba por ahí? El subdirector de Noticias 1, Nacho Gómez, yo, otras dos periodistas que ya están por fuera viviendo por fuera del país, y ahí es que nosotros nos volvemos realmente periodistas, porque nos vamos por todas partes de Colombia a buscar qué estaba pasando en ese país, y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que no solamente estaban las guerrillas estas que te digo, sino había un monstruo que se estaba cocinando y que se estaba formando, que se llamaba el narcotráfico y que tenía la cara de Pablo Escobar. ¿Sí? Y que no era Pablo Escobar solo, sino que Pablo Escobar tenía políticos, tenía empresarios, tenía toda una mafia que se había servido de su dinero. Y eso empezamos a descubrirlo. Ahí es cuando yo empiezo a entender el peso del periodismo. Y nunca me voy a olvidar que cuando la primera vez que sacamos esa información, que además fue producto de una testarudez de Guillermo Cano, en donde se demostraba que Pablo Escobar, que estaba en ese momento en el Congreso, ahí departiendo con todo el mundo como si fuera, pues, y Carlos Leder y todos ahí juntos, ¿sí? Descubrimos nosotros, por cuenta de que Guillermo Cano digamos, se obsesionó por encontrar una foto de un escapulario donde él pensaba que Pablo Escobar había visto una foto de escapulario, o sea, Pablo Escobar entrando a una cárcel en algún momento de la vida. Finalmente encontramos esa bendita foto. Y publicamos la historia de cómo Pablo Escobar sí era narcotraficante, porque era dificilísimo probar que Pablo Escobar era narcotraficante, nos quería demandar, imagínense, que es increíble. El señor salía así como salen todos, ¿no? Es que nosotros, la honra mía está en peligro, ustedes han sido no sé qué, porque nos han señalado de presuntos narcotraficantes. Entonces, realmente fue una historia muy impresionante, la sacamos, me acuerdo, y nunca me imaginé yo que esa historia iba a impactar tanto todo lo que pasó después en el periódico El Espectador y lo que le pasó a cada uno de los periodistas que participó en ese drama, ¿sí? Porque mire lo que pasó después. Como la primera muerte que desencadenó fue el asesinato de Rodrigo Lara, el ministro de Justicia. Esa fue la primera. Después, Guillermo Cano lo asesinaron.
O sea, en 3 años todo se nos cambió a todos, ¿sí? Y después fue Guillermo Cano, después el abogado de Guillermo Cano, increíble, lo mataron así como si fuera un perro mejor dicho, ni siquiera como un perro, peor que un perro, como en el centro de Bogotá, lo persiguieron hasta que lo mataron. Las personas que representaban al espectador en Medellín, los cogieron y los mataron, ¿sí? Entonces, claro, en 3 años, 1989, todo nos había cambiado, nos pusieron una bomba encima de eso cuando matan a Guillermo Cano. Después nosotros seguimos haciendo las investigaciones, seguimos sacando todo y ponen una bomba. ¿Quién la pone? Pues Rodríguez Gacha, el mexicano, Pablo Escobar, en fin. Entonces esto era una persecución, la cosa más impresionante. Ahí aprendí el poder tan hijo de madre que tiene el periodismo, pero con un costo que terminamos todos. O sea, yo terminé después en 1991 vuelta, nada, porque imagínense, primero estudió la persona que me crió y que me mostró el periodismo, Guillermo Cano, pero conocía muchísima gente de la UP, mucha gente de la UP, que fueron matadas como moscas, ¿sí? Entonces, al lado de que lo que yo veía en mi periódico estaba pasando, pues, ¿qué veíamos? Que la UP la mataban como moscas, como así, todos los días, una cosa impresionante. Y encima de eso, terminamos todos en una situación horrible, porque incluso yo, pues, perdí una hermana. Mi hermana fue asesinada también por los paramilitares, los mismos paramilitares que mataron a Bernardo Jaramillo, los mismos paramilitares que mataron a Luis Carlos Galán, ese mismo aparato que financió Jerry Klein y toda esta cosa que ya lo conocemos y parece como ciencia ficción, pues mató gente y terminó pues también matando a Silvia Duzán, que era también periodista y estaba haciendo, mi hermana que estaba haciendo un documental en Magdalena Medio. Y imagínense, en 4 o 5 años se nos cambió la vida. O sea, hay una generación que es la mía que nos volvimos sobrevivientes, yo digo. Los que sobrevivimos quedamos pues realmente en una situación muy absurda, porque éramos demasiado jóvenes para haber sufrido tan de frente todo, en carne propia, digamos, y sin saber que esto se nos iba a venir, ¿no? Y eso pasó con la generación mía, digamos, no solamente periodística, sino mi generación en general, los políticos todos de mi generación, pues unos sobreviven, digamos, pero mi generación mía, la generación mía, Jaime Garzón, pues también otro amigo, muy amigo mío, ¿sí? Jaime Garzón, Bernardo Jaramillo, bueno, Luis Carlos Galán sí era mucho más grande, y Rodrigo Lara también era mucho más grande, pero digamos que hubo una generación maldita, digo yo, y esa generación maldita, que muchos han escrito sobre eso, yo creo que es la que yo conocí y que me marcó profundamente todo lo que hago después, tanto que he escrito como 3 o 4 libros y pienso que es el mismo libro tratando de explicar diversos escenarios de este país de mierda que nos tocó vivir. Bueno, me contestaste ahí unas preguntas sin yo tener la necesidad de hacértela. Creo que hoy además se cumple un año más del atentado al Espectador, ¿no? Cuando se publique la entrevista, no, pero hoy sí. Oh, sí, uy, ese día fue un día, a mí, esos días que uno siente y presiente que viene algo, porque ya nos estaban, a mí ya me habían amenazado de que iban a secuestrarme, fueron a mi casa a preguntar por mí. Lo mismo le pasó a otro periodista que es a Gómez, a Nacho Gómez, le pasó exactamente igual. Él ya había tenido que irse del país precisamente y yo tuve que esconderme durante ese momento, esconderme porque llegaron a mi casa a preguntar por mí y lo que me contó a mí el DAS, porque después me llamó el DAS a decirme era que querían secuestrarme, que era el cartel de Cali que nos quería secuestrar, pero es que, perdón, el cartel de Medellín que nos quería secuestrar, pero es que el cartel de Medellín ya era un cartel con una pata que en el paramilitarismo y pues obviamente en el narcotráfico, pero todo el Magdalena Medio estaba con ellos, ¿sí? Y todos los grandes terratenientes estaban con ellos. Y todo eso lo habíamos de alguna manera denunciado también en El Espectador.
todo el tema de Yair Klein, que es este, digamos, señor exoficial de la inteligencia israelí que llega a través de los militares de esa época a Colombia para entrenar a los sicarios que después matan a Bernardo Jaramillo, a Luis Carlos Galán, a mi hermana y a miles de más personas, ¿sí?, que hay, pues incluido a Jaime Garzón, que fueron los últimos. Todo eso lo sacamos también nosotros, entonces, y todo eso eran historias de nosotros. Entonces, claro, sabíamos que esto se estaba complicando después de la muerte de Guillermo Cano, porque además con la muerte de Guillermo Cano, todos decidimos sacar información, la misma información que nosotros teníamos, decidimos sacarla en todos los medios. O sea, toda la información que nosotros habíamos recabado de las conexiones políticas del cartel de Medellín, de Pablo Escobar, todas las sacamos en todos los medios durante 6 meses. Una vaina impresionante que como repudio contra el asesinato de Guillermo. Pero eso nos había causado a nosotros también una gran, digamos, como que nos hubieran puesto como especie de foco sobre lo que estaba pasando en el espectáculo y sabíamos que venía un golpe grande. Sabíamos que venía, porque además había habido muchas bombas por toda Bogotá. Y el día que hicieron ese atentado yo me acuerdo que yo estaba en esta casa y sentí, esta casa queda en la montaña, y sentí cuando la bomba a las 6 de la mañana y pusieron la bomba golpeó la montaña, el eco de la bomba, y yo la sentí aquí muy cerca. Inmediatamente nos salimos de aquí con, creo que era Fidel Cano, hoy director del Espectador, ¿sí? Y Juan Pablo Ferro, los tres nos fuimos en un carro y fuimos los primeros en llegar. La policía casi no nos deja entrar. Dijimos, nosotros trabajamos aquí. Y cuando llegamos y entramos al periódico y lo vimos destruido completamente, destruido, toda la parte de arriba levantada, mi madre nos dio un susto y un temor de que esto era mucho más grande que nosotros. Pues ese día hicimos la edición. Hicimos una edición del periódico, envueltos mierda, todos vueltos sin saber qué hacer. Hicimos esa edición gracias a que Mono Salgar, que era como el gran pater familias que nos quedaba ahí, nos dio la fuerza para seguirla haciendo, y no callarnos. Y entonces yo me crié en eso, imagínense. Esa fue ¿qué digo yo? Pues sí, mi escuela periodista fue el horror de este país, ¿sí? Y el horror de hacer un periodismo, tratar de hacer un periodismo en un país que no ve bien el periodismo independiente, porque lo que nosotros hacíamos era escribir sobre lo que estaba pasando, y eso parece que era un sacrilegio y no nos dábamos cuenta, sino hasta cuando ya fue demasiado tarde. Mira, vos acabas de decir que pues asesinan a muchas personas cercanas a vos, incluso a tu hermana. ¿Vos pensaste en algún momento en desistir, irte del país y abandonar absolutamente todo y empezar una nueva vida? Uy, claro, cuando asesinan a mi hermana en el 90, que fue en febrero después de la muerte de Bernardo Jaramillo, a quien yo conocía mucho también, después de Luis Carlos Galán, después de Pizarro, a quien yo también había visto y conocido en todas estas negociaciones de paz. A mí me tocó irme 5 años porque pues por problemas de seguridad me tocó salir del país y con nada, porque no tenía nada, solamente con una maleta, y me fui a ver a quién me recibía, en qué parte del mundo me recibían. Y la verdad, estuve un tiempo por fuera y ahí escribí un libro que se llama Crónicas que Matan, y terminé haciendo una beca en Harvard, que es una beca para periodistas, que es la beca Nieman. Y ya cuando ya estaba en Boston, en Harvard, me di cuenta que yo no quería volver a este país, porque realmente, primero no hubiera podido escribir ese libro así, y es un libro que yo considero que escribí en medio de nubes, muy dolida por el país. Le puse el título Crónicas que Matan. Y dije, no, yo no vuelvo a este país. La verdad, no vuelvo. No quiero saber más de este país. No, es que no quiero. Y resulta que un día me llamaron, yo ya estaba seguía en Boston, todavía en Harvard, a que si quería yo ser la directora de una nueva operación que había, digamos, experiencia para hacer
un posgrado de periodismo en la Universidad de los Andes. Y yo dije que sí. Y cuando menos supe, volví. Y volví a los 5 años, llegué. Pero hay veces que tengo ganas de volverme a ir. Pero, vos has vivido, yo creo, con miedo, siempre alerta y pues todo el mundo detrás de vos. ¿Sentís que estos tiempos son iguales a los de antes o que la gente ya puede hablar más libremente sobre paramilitarismo, sobre narcotráfico, sobre incluso Álvaro Uribe Vélez? No, yo creo que este es un país distinto, ¿sabes? Que al que yo viví en la época donde era casi que, pues decir que había paramilitarismo no se podía, imagínate. Porque si nosotros hablábamos de guerrilla sí, porque como te digo, cuando yo nací había más guerrillas que partidos políticos. Entonces guerrillas era como parte de lo que uno tenía que estudiar y de investigar como periodista. Pero si tú te metías a investigar los paramilitares, a investigar la relación de los paramilitares con los militares, que fue negada y negada y negada, era negada, ¿sí? Era negada. Hoy nadie lo niega, hoy ya hay militares que están condenados por eso, ¿sí? Las relaciones que hay con la política, pues está la parapolítica. En la época en que nosotros hicimos todo lo de Jair Klein, esto era casi un sacrilegio, eso no se podía decir, ¿sí? Y a los políticos que salían y decían eso, como Luis Carlos Galán y Bernardo Jaramillo, que Bernardo Jaramillo denuncia claramente la relación del paramilitarismo con los militares, ¿sí? De esas autodefensas con los militares en su discurso, lo hace, ¿sí? Pues los mataban. Entonces, yo sí creo que hay un gran cambio paradójicamente para bien, lo cual no significa que, pues, que estemos todavía a salvo, ¿no es verdad? De estas tremendas desafíos y cosas horribles que nos sucedieron. Pueden volvernos a suceder, ¿quién dice que no? Ahora, este país es mucho más tolerante y abierto en muchas cosas, pero hubo una época en que no. Hubo una época en que nos devolvimos, que fue la época del gobierno del presidente Álvaro Uribe. En ese momento se volvió otra vez, es increíble, a ser casi que un pecado del periodismo hablar de paramilitares y hablar de vinculación con los militares y de vinculación con la política. Eso era casi que un pecado. Volvimos otra vez a la época en la que a mí me tocó empezar a hacer periodismo. Salimos de esa, afortunadamente, gracias, entre otras, a que Santos traicionó a Uribe. Y entonces se pudo volver a entender el fenómeno no solamente de la guerrilla, sino también de los paramilitares y de cómo esos dos eran agentes de nuestro conflicto, los dos, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que no podemos hacer es que tengamos que volver otra vez a lo que nos pasó en el 2002, 2003, 2004. O sea, donde prácticamente los paramilitares eran un aliado del Estado. Y yo creo que eso, espero no vuelva. Yo creo que eso no va a volver, pero sí hay que pelear mucho para que el país entienda que no podemos devolvernos, porque hay muchos que quieren devolver el país al pasado. Y yo creo que uno sí no tiene que tener los ojos muy abiertos para saber que ese pasado ya no existe, porque además este país, yo insisto, es distinto al país del 2002, al país del 2003, al país del 2004, incluso el país del 2006, que era el famoso, la reelección de Uribe y el articulito. Este país es distinto ya. Entonces, esas fórmulas que funcionaron en una época, entre otras porque las FARC no está, por más de que quieran hablar de nuevas FARC, eso es otra falsedad, como decir que todos somos castrochavistas, o sea, usted, yo, todo el mundo que se atreve a cuestionar el dogma uribista es castrochavista, eso nadie, tampoco se lo cree ya nadie. Sí, vos siempre, es como que tenés muy claro el oficio de periodista, siempre te me adelantas a la pregunta que te voy a hacer. Bueno, en realidad tal vez es por eso que ejerces también la profesión. Te iba a decir eso, ¿por qué desde el 2018 para acá uno siente esa desazón otra vez con la llegada de Iván Duque a la presidencia
¿Y por qué crees que juegan tanto con el lenguaje de las cosas que ocurren? Por ejemplo, lo de las masacres, llamarlo homicidios colectivos, y que haya algunos periodistas que no van a nombrar aquí que sigan ese juego y le vendan ese mensaje a las personas, ¿no? Porque sale Carlos Olmes Trujillo y sale Iván Duque a decir que pues, no son masacres, sino son homicidios colectivos, pero cuando matan a soldados, ahí sí dice que son masacres, ¿no? Sí, es bastante, es un poco el dogma, volver otra vez al dogma de la seguridad democrática. La seguridad democrática nos impuso un dogma que es distinto a cuando una persona llega como presidente y tiene su gobierno, sino ellos traen un dogma porque son una especie de populismo caudillista, ¿sí? Alrededor de Álvaro Uribe. Motivo por el cual yo no soy uribista, básicamente. No me gustan los... Sí, no, me parece que el dogma no tiene nada que ver con lo que yo considero debe ser una sociedad democrática. Su dogma no lo comparto, no comparto ese dogma. ¿Y cuál era ese dogma? Ese dogma era que nosotros, que el Estado colombiano era un Estado transparente, que respetaba los derechos humanos y que estaba asediado por una amenaza terrorista que eran las FARC. Así de simple era, así, no más, de simple, no más. Y todo lo demás era blanco, eran entre, los buenos eran el Estado, ellos, y los malos eran los otros. ¿Sí? Así, es como una pelea de indios y policías, aquí están los buenos y aquí están los malos. Y a mí eso me impactó mucho porque pues, la complejidad del conflicto colombiano es tan grande que uno no puede resumirla así. Y recurrieron mucho a cambiarle el nombre a las cosas, que es parte muy, normal dentro de lo que se llama los caudillismos y los populismos que utilizan el lenguaje como un instrumento para someter la mente, ¿no? Y a los súbditos para que asuman el dogma sin pensar y sin reflexionar. En la época de Uribe, ni siquiera se podía hablar de conflicto. No se podía hablar de conflicto porque la palabra conflicto no existía en el dogma. Aquí había una guerra contra las FARC, pero ni siquiera un conflicto. Conflicto la borraron de todo, ¿sí? Es decir, nos borraron a las víctimas que no éramos de las FARC. O sea, a las demás víctimas no existimos dentro de ese dogma del uribismo. Pero lo segundo que hicieron, a los desplazados que se produjeron por cuenta de la aplicación de la seguridad democrática, sobre todo desde 2002 hasta el 2006, donde se hicieron unas capturas masivas de una manera irregular y ilegal, muchísimos campesinos fueron capturados. En lugar de decir, y desplazados, se produjo un desplazamiento impresionante, José Obdulio Gaviria los bautizó y le dijo, no, esos no son desplazados, son migrantes. Es más, dijo, nuevos migrantes. O sea, es increíble. Entonces no podíamos hablar ni de conflicto ni de desplazamiento, ¿sí? Pero la tapa de todo fue cuando se produjeron los falsos positivos. Porque ahora les decimos falsos positivos a lo que realmente son ejecuciones extrajudiciales, que eran asesinatos hechos por el ejército. Cerca de 10.000 jóvenes fueron asesinados, en su mayoría campesinos, ¿sí? Que no tienen nada que ver con nada, ¿sí? Y que fueron utilizados como carne de cañón. Primero no había, como dije, no se podía decir la palabra conflicto. La palabra conflicto estaba prohibida en el dogma. La segunda palabra que estaba prohibida era desplazamientos, los desplazados. No existían desplazados. Lo que existía, según José Obdulio Gaviria y Uribe, eran nuevos migrantes. O sea, es una vaina, cosa de un cinismo impresionante. El gobierno que más desplazamiento produjo por la política de seguridad democrática, precisamente por la cantidad de arrestos que produjo, por la cantidad de, sobre todo del 2002 al 2006, que fue lo más duro, que afectó mucho a la población civil. La población civil que no era cooperante era considerada prácticamente aliada de la guerrilla, ¿sí? Y fue realmente ultrajada en sus derechos. Y les tocó desplazarse porque después de que eso sucedía, pues llegaban los paramilitares y se hacían a las tierras, ¿sí? Que fue lo que pasó. Pero entonces todo eso se negaba y se negaba a través del lenguaje. Y lo último que se negó, que es una de las cosas que más me dolió a mí como víctima,
fue que Uribe, que tanto habla de las víctimas, no dejó pasar, me acuerdo, la ley de víctimas, porque no quería reconocer a las víctimas del Estado, que había producido el Estado. Las víctimas que son, digamos, producto de el atropello de los derechos humanos por parte de los agentes del Estado. Increíble, no quería aceptarlo y no pasó la ley de víctimas por eso. Entonces, no había víctimas de agentes de Estado para Uribe, ¿sí? Y para terminar, pues nada menos ni nada más que los falsos positivos. Los falsos positivos se puso como nombre para ocultar la atrocidad que se cometió, que eran ejecuciones extrajudiciales de personas que eran en su mayoría jóvenes, campesinos, ¿sí? Que fueron ninguneados por la vida, digámoslo así, ¿sí? Y que pensaron que como eran nobody, que no eran nadie, ¿sí? Nadie iba a notar que los mataban. ¿Cómo? Pues que armaban todo un tinglado para mostrar que habían sido muertos en combate cuando eran campesinos, que los traían para convencerlos de que llegaran a un sitio, los mataban, les cambiaban toda su indumentaria, aparecían vestidos de guerrilleros. Uno de esos casos que yo investigué mucho es Fay Leonardo. Fay Leonardo era uno de los hijos de Luz Marina Bernal, una mujer de la que yo he aprendido muchísimo. Fay Leonardo tenía un problema, imagínense, mental. No podía hacer cosas, ni siquiera podía usar esta mano, la mano izquierda. Bueno, apareció con un fusil en la mano izquierda, vestido de guerrillero, y miembro, él era dizque el jefe del escuadrón, o sea, de la guerrilla que había sido dada de baja. Un señor que no podía ni siquiera hablar, un joven que no podía ni siquiera musicar porque tenía un problema congénito desde que nació, un drama más horrible, sobrevivió a unas cosas horribles y él era una persona muy desvalida mental y motrizmente. Resulta que lo pusieron como si fuera un jefe de una unidad guerrillera, imagínense. Entonces, eso se llamó, en lugar de llamarse ejecuciones extrajudiciales, se llamó falsos positivos. Y ahora nos quieren meter en la misma historia. Ahora nos están diciendo que no hay que decir que las masacres de Llano Verde, de Llano Grande, ahora se me olvidó. Llano Verde. La masacre de Llano Verde, la masacre de Nariño, las masacres en Antioquia, que todas esas masacres no son masacres, sino son homicidios colectivos. ¿Eso qué tiene que ver con? O sea, es una manera otra vez de tratar de ocultar lo que está pasando. Pero volvimos otra vez a lo mismo. La palabra conflicto, hay que quitarla. Ya no, el propio director de Memoria Histórica está quitando la palabra conflicto de los documentos que existía la palabra. O sea, volvimos otra vez a eso. No puede ser posible que volvamos otra vez a las mismas diatribas que eran o sea, que pudieron darse en esa época en que Uribe estaba en el poder y tenía 70% de opinión. Tenía, como él llama, el estado de opinión para él. Hoy no lo tiene. Hoy, Uribe no nos puede imponer nada. No nos puede imponer ni su dogma, ni su vocabulario, ¿sí? Porque hoy Uribe no tiene el estado de opinión. Como él dice, que él creó esa historia, que lo importante era las encuestas y el estado de opinión, y lo demás no valía nada, ni el Estado de Derecho, y que el Estado de Derecho tenía que estar al servicio del estado de opinión, de lo que pensaba el estado de opinión, que era lo que pensaba él, ¿sí? Hoy ya no tiene eso. Entonces yo creo que ese país es muy distinto. Hoy Uribe es todo lo contrario, un negativo muy grande, cada vez más, impresionante, por primera vez en la vida y en la historia de Uribe, un negativo muy grande, que además tiene alguna relación y empuja de alguna manera hacia abajo al propio presidente Duque, que es su pupilo, pues que es el niño que puso ahí para gobernar. El niño. Pues sí, el joven. El bebé. El bebé, que puso ahí para gobernar. Entonces, digamos, quien realmente está detrás era Álvaro Uribe, y Álvaro Uribe hoy es otro, completamente otro. Y eso yo creo que tiene que contar para evaluar si estamos mejor o peor. Yo sí creo que este es un país distinto donde se puede decir ya muchas cosas así,
siga existiendo esa misma manera de acabar con el que cuestiona y se atreve a investigar, digamos, todo el entourage de Uribe. Porque siempre nos dijeron a nosotros, Uribe siempre salía a decirnos a los periodistas que lo cuestionábamos y investigábamos, que éramos auxiliadores de la guerrilla. Eso lo mismo le dijo a la corte. Y ahora su hijo está diciendo que todo este proceso en la corte, ¿sí?, está diseñado por Iván Cepeda, que es el jefe de las nuevas FARC. Por De la favor. nueva generación de las FARC. De la nueva generación de las FARC. No. Y ahí meten a todas las personas que hacemos oposición, ¿no? Como una especie de perfilamiento. Sí, bueno, sí, bueno, los perfilamientos, yo le temo no tanto a esto, sino a los perfilamientos que sacó Semana y que reveló Semana, que eso sí me parecen más graves, que son perfilamientos hechos por inteligencia del ejército, que me pareció esa una historia que hubiera debido tumbar al ministro de Defensa, pero como aquí no pasa nada. Sale ahí como negativa, ¿no? Usted. Pues, Vos escribiste un libro que se llama Así gobierna Uribe. Nos sí. acaba de dar, pues, una opinión sobre él. Pero yo quisiera saber, María Jimena, vos en qué momento te das cuenta de la existencia de Uribe y a través de tus investigaciones, ¿qué opinión tenés cuando lo acusan de tener que ver con el magnicidio de Jesús María Valle, las masacres de La Granja y del Aro y que tiene como nexos con el narcotráfico también, el cartel de Medellín, Pablo Escobar y creación de, pues, tiene ahí un poder o tiene ahí metido bastante injerencia en la creación de grupos paramilitares en la hacienda Guacharacas, Bloque Metro y demás? Bueno, yo debo decir que yo conocí a Álvaro Uribe en unas circunstancias distintas. Él pertenecía al movimiento que se llamaba Poder Popular de Ernesto Samper, que representaba el ala izquierda del liberalismo, imagínense. Yo conocí así a Álvaro Uribe. Yo no vi en él, la primera vez que yo lo conocí, un hombre de derechas. Porque digamos que Uribe no es un hombre tan de derechas como uno piensa, sino más bien un hombre feudal para mí. Es un hombre antiguo, feudal, el patrón, ¿sí? Actúa como un jefe de una, o sea, como el dueño de una finca, ¿sí? Gamonal. Es como sí, él no es, digamos, ideológicamente de un hombre de derecha pura, que digamos, yo lo veo más como un gran feudal de esos colombianos que nunca cambian y que siempre tienen, y tienen unas, digamos, un feudalismo acendrado y que comprende, digamos, el poder de la tierra para él es importantísimo. Y tiene, pues como todos los feudales, pues una cosa ya muy antigua, ¿sí? De relaciones en general con todo. No hay democracia en su pensamiento, sino es feudal. Ellos son los reyes, ¿sí? Es como una cosa ahí que a mí me afana profundamente y que es muy colombiana. O sea, aquí hay unos grandes feudales siempre. En este país no ha podido eso ser removido. Aquí hay un poder feudal profundo que sigue presente y que tiene gran poder político y que ve en Uribe uno de sus máximos representantes. Y todo lo que significa el feudalismo en Colombia tiene que ver con tierra, ¿sí? Con el acaparamiento de tierras, con la manera como se ha desarrollado el país, ¿sí? De manera inequitativa. Y todo eso yo creo que Uribe lo representa, pero el Uribe que yo conocí no era ese. Fue poco a poco, yo creo que después de que él fue gobernador de Antioquia, que él cambió, y cambió mucho. Cuando yo estuve en Harvard, él estaba ya haciendo unos cursos en la Universidad de Boston. Él nunca estuvo en Harvard, como dijo alguna vez, pero sí hizo unos cursos y yo estuve en su última disertación, y su disertación era sobre cómo hacer la paz en Antioquia. O sea, de ese estilo era Álvaro Uribe. A mí me sorprendió mucho eso de Álvaro Uribe. Después veo que cambia profundamente, termina todo lo que yo he sabido de la gobernación de Antioquia. A mí me ha parecido lamentable. O sea, sobre todo, por ejemplo, el relato de Mancuso en la masacre del Aro. El relato de Mancuso en la masacre del Aro, si bien no lo, digamos, señala directamente como un autor que estuviera ahí sabiendo qué pasaba, pues deja muy mal su gobernación, ¿sí? Y deja ver que sí había una estrecha relación entre los militares de
que manejaban pues, los altos cargos en ese momento, como por ejemplo el general Manosalva de la Cuarta Brigada de Medellín, lo más importante, ¿sí? Y las autodefensas, porque ahí estaban nada menos que Cuco Banoy, Mancuso, y estaba más arriba Jorge 40. Pero además Carlos Castaño estaba ahí en el nudo de Paramillo. Entonces, yo sí creo que hay muchas preguntas que Uribe nunca le ha respondido a este país. Nunca le ha respondido a este país. Y yo sí le quisiera, a mí nunca me va a dar una entrevista, pero si tuviera esa oportunidad, yo sí quisiera que él preguntarle, ¿por qué dejó que en el cuarta batallón, cuando él era en la brigada, perdón, en la cuarta brigada, cuando él era gobernador, pues entrara como Pedro por su casa el señor Mancuso? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿y cómo explica lo que Mancuso cuenta cuando habla de Pedro Juan, que era su secretario de gobernación, de gobierno, en la gobernación? Según Mancuso, que es una de las cosas que más me impresionó, fue Pedro Juan Moreno el que les pidió las reuniones. Se reunían en una finca que se llamaba El Volador y se reunían Carlos Castaño, Cuco Banoy, Mancuso, ¿sí? Con Pedro Juan, que era la mano derecha de Álvaro Uribe. Y sabe, según Mancuso, a qué se reunían y por qué. Pues para hablar de las Convivir. ¿Qué eran las Convivir? Pues esas organizaciones armadas que prácticamente quedaron legalizadas en el gobierno de César Gaviria, ¿sí? Y que se utilizaron, así nos dijeran en ese momento que no, como una especie de fachada para legalizar las acciones de Mancuso, de Cuco Banoy, de Carlos Castaño. Es increíble, mataron a muchísimas personas por cuenta de eso. Y en el relato que hace Mancuso es muy claro que las Convivir fueron parte de una estrategia del avance de los paramilitares. ¿Por qué lo digo? Porque lo dice Mancuso. Mancuso dice que Pedro Juan Moreno, cuando iba allá, era para hablar sobre las Convivir y que él le facilitó la aprobación de las Convivir que ellos propusieron. Eso me impresionó a mí. Tanto que nosotros hicimos, tantas investigaciones que nosotros hicimos diciendo que las Convivir fueron utilizadas por los paramilitares para matar gente y ellos negando, diciendo que no. O sea, me acuerdo, o sea, fueron defensores de las Convivir, uno de ellos Álvaro Uribe, defendiendo las Convivir, diciendo que todas eran legales, todas estaban bajo, que no eran para matar personas, sino para defenderse, y resulta que fueron utilizadas, mejor dicho, fueron el propio Mancuso y el propio Cuco Banoy, según Mancuso, pues montaron sus propias Convivir. A ver si no las usaron, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Si es que ellos lo que hacían era matar gente para conseguir espacios, tierras y predios y reses, ¿sí? Y volverse más poderosos y más poderosos. Entonces, eso me impresionó muchísimo y son cosas que nunca vamos a poder saber porque cada vez más los protagonistas pues se están desvaneciendo. Pedro Juan Moreno muere en un aparatoso accidente en helicóptero en el 2006. El general Manosalva muere de un infarto antes de la masacre del Aro. El general Carlos Ospina, que es el que lo sucede y el que coordina junto con Cuco Banoy, según Mancuso, la incursión del Aro, la masacre del Aro, que dura 10 días dura esa masacre, en el 97, pues no le ha pasado nada. Él llegó a ser incluso comandante del ejército y ahora está retirado tranquilo, disfrutando de su pensión y de su retiro. Entonces, o sea, las investigaciones de las fiscalías o de las cortes, lo que sea, han sido realmente muy tímidas, sino que no han hecho nada hasta ahora en esos temas. Y yo sí creo que sí hay muchísimas preguntas en el tema de su presunta relación con estas autodefensas cuando él era gobernador de Antioquia. Y el relato de Mancuso, yo me someto al relato de Mancuso, y el relato de Mancuso es muy claro, que sí las había, a pesar de que no son tan estrechas como, o sea, cuando a Mancuso le preguntan, le dicen, bueno, ¿y usted cree que el gobernador de la época sabía que su secretario estaba reuniéndose con Mancuso, Cuco Banoy, Carlos Castaño? Más de 10 veces se reunió. ¿Usted cree que, le pregunta el fiscal a Mancuso, que Álvaro Uribe sabía como gobernador? Respuesta de Mancuso, no tengo conocimiento.
Mancuso dice que no sabe y que nunca es cierto que Álvaro Uribe estuvo en ningún sitio ni en ninguna reunión de esas, pero es que más allá de si estuvo o no, la gran pregunta es, ¿por qué Mancuso podía entrar a la Cuarta Brigada y saludar al general Manosalva como si fuera su casa? ¿Sí? ¿Por qué estuvo un helicóptero de la gobernación sobrevolando la zona? ¿Por qué? ¿Por qué no atendió las alarmas que Jesús María Valle planteó? Y le planteó a él en su rostro, cuando se le acercó y le dijo, mire, va a pasar la masacre del Aro. Son preguntas que nunca Uribe ha respondido, pero a mí me gustaría que Uribe las respondiera en algún momento. Un momentico. ¡Ay! ¡Es un gato! Se llama Pink. ¿Cómo? Pink. Pink. Pink tomate. Oh. Tomate. Pero, bueno, vamos con las veces que se estaba ahí parando en el teclado y de pronto me saca de la entrevista. A propósito de lo que vos venís hablando de Mancuso, ¿qué pensás de todos los errores, yo creo, a propósito que se han dado para la extradición al país? ¿Crees que el gobierno tiene miedo de que Mancuso llegue aquí a hablar lo que dice que va a hablar? Y aparte, ¿crees que Mancuso tenga la seguridad de sobrevivir acá, si lo llegan a traer? Pues lo de Mancuso ha sido realmente vergonzoso, como dijo Vivanco en una entrevista que le hice yo también. Es que es absurdo, o sea, 4 veces se hace mal la extradición, un país que extradita todos los días, ¿sí? Pero además sucede eso con uno de los pocos ex jefes paramilitares que ha colaborado desde que fue extraditado con las víctimas y con Justicia y Paz. Yo no sé por qué, cuál razón, Mancuso ha dicho, yo quiero colaborar, y realmente lo ha hecho. O sea, ese testimonio que yo te digo de Mancuso, que habla sobre la masacre del Aro, tiene otro sobre la masacre de Mapiripán, y tiene otro sobre las masacres del bloque que hizo el bloque de norte, allí en la costa, en Córdoba. Pues realmente son muy impresionantes esos relatos, y muchos de esos relatos no han podido ser investigados por la justicia. Entonces, lo que hay que buscar es que si Mancuso sigue de verdad comprometido a contar la verdad que nos debe a las víctimas que él infringió, pues lo más lógico es que este gobierno les dé garantías, que le brinde garantías. Pero desde el comienzo ha sido un hostigamiento. Ahora decidieron de un momento a otro el propio Estados Unidos deportarlo, pero sin saber en qué condiciones. Y eso hay que mirar bien si le conviene o no a las víctimas, porque lo que le conviene a las víctimas es que él venga acá a hablar y pueda hablar y tenga garantías. Yo me pregunto si este gobierno, que ha sido un gobierno que no ha hecho sino ponerse a la defensa del presidente, el expresidente Álvaro Uribe, puede darle las garantías que Mancuso tiene para poder seguir diciendo la verdad. A mí me pareció un error garrafal del propio presidente Duque ponerse a defender al expresidente Uribe, porque es que él es el presidente al fin y al cabo, ¿sí? Aunque no parezca, es el presidente. Y el presidente tiene que ser neutral. Y aquí está poniendo el Estado a ver cómo defiende al expresidente Álvaro Uribe en un proceso que tiene que fallar los jueces y los magistrados. Pero ya con el presidente de su lado, a mí eso me impresiona, porque el balance es realmente inexistente. Entonces, pues es un absurdo, estamos viviendo un absurdo, porque Mancuso debió haber venido acá hace rato a contarnos la verdad, y no ha podido. Y si viene, de pronto no lo van a dejar hacer las cosas, no van a dejarlo decir la verdad. Es más, a Mancuso lo extraditaron cuando estaba diciendo la verdad. Es el único de los jefes paramilitares que empezó a contar, y cuando contó, ¡pum!, empezaron a agilizar sus trámites de extradición. La verdad asusta. Mucho. ¿Piensa que el proceso de Uribe en manos de la Fiscalía tendrá transparencia y celeridad?
¿Usted cree que Francisco Barbosa brinda esa seguridad que uno quisiera? A mí me parece que no, pues yo me contesto de todas maneras. Pues tiene, digamos, un problema muy serio de entrada, ¿no? Que es una persona que es muy cercana al presidente, quien a su vez está defendiendo al expresidente, que lo puso ahí. Entonces, yo sí creo que tiene una situación muy difícil, muy complicada, que da pocas garantías para que haya un juicio de manera independiente en la fiscalía. Pero también por el otro lado, yo creo que a Uribe le va a costar mucho trabajo, ¿sí? Hacer toda esta campaña que quiere hacer para hacernos creer que todo esto es un complot de las nuevas FARC. Yo creo que este país no es tan pendejo, o sea, ya este país no es tan manipulable. ¿Sí? Y también me sorprende que entonces $40,000 haya costado un contrato de lobby en los Estados Unidos para un proceso acá en Colombia, ¿sí? Esto es increíble, ¿no? Un pago allá en Estados Unidos $40,000 mensuales, ¿sí? En un contrato con una de las firmas más complicadas y más famosas en este tipo de lobbies, ¿sí? Para mostrar la versión, dicen ellos, de un proceso que tienen en Colombia. A ver, eso es, ¿por qué lo hacen? Es la pregunta. ¿Por qué hacen eso si el proceso está en Colombia? Pues porque yo sí creo que cada vez la verdad de Uribe, que todavía no la conocemos porque ha sido difícil de trabajarla, ¿sí? Pues poco a poco está saliendo, ¿sí? Ya vemos unos cables hechos por AP, ni siquiera lo hacemos nosotros, donde hablan de presuntas relaciones con los paramilitares en la época en que él era gobernador de Antioquia. Son informaciones que están saliendo hoy en la prensa americana, no en la prensa colombiana, ¿sí? Cosas que no pasaban antes, o sea, y yo me imagino que a ellos sienten que algo de eso puede estar sucediendo en los Estados Unidos, y yo lo que espero es que allá tampoco madure toda esta campaña de decir que todos somos castrochavistas y de las nuevas FARC por el simple hecho de defender la Corte. Yo creo que había elementos para que la Corte mantuviera el proceso de Uribe en la Corte, pero si no, y decide hacerlo eso, pues yo respeto a la Corte. O sea, no me gusta cuando sí, cuando no. O sea, me parece que la Corte es la Corte, ¿sí? Y lo que uno tiene es que defender, digamos, la independencia de los jueces. Y eso no creo que sea lo que está tratando de hacer el uribismo, porque el uribismo lo que ha hecho es que siempre se ha ido en contra de la Corte cuando la Corte de manera independiente los toca. Y ese ha sido su modus operandi desde 2006, 2007, cuando la Corte de esa época decidió abrirle el proceso por parapolítica a su primo Mario Uribe. Ahí comenzó todo esto. De ahí comienza todo. Y miren a qué vamos. Terminar pensando que el Pentágono es castrochavista también. María Jimena, pues ya nos has dado como unas herramientas, nos diste pues aquí una clase también de historia y más o menos entendemos hacia dónde vas vos. Pero te quiero hacer la pregunta un poco más directa. ¿Vos pensás que Álvaro Uribe es culpable de lo que se le acusa y crees que se debe hacer un proceso de paz con él? ¿Que haya perdón para Uribe o lo quieres ver en la cárcel? No, sabes que yo no creo, yo creo que él debe tener todas las garantías, ahí sí es cierto, de cualquier otra persona. Lo que pasa es que él no es cualquier persona, ¿sí? Él es una de las personas más importantes de este país, quiéralo o no. Mira que va eligiendo, óyeme esto, desde el 2002 ha elegido, incluido a Santos en la primera, presidentes. Un tipo así es muy importante, eso no hay que negarlo. Ahora, yo creo que todo tiene que llegar a su fin, o sea, y eso no significa que uno tenga que ser castrochavista para decir eso, ¿sí? Es que la democracia consiste en la alternancia de poder, no en que todo sea igual y el mismo que elige sea una persona que elige presidentes y pone los presidentes. Yo creo que esta democracia ya está en una situación distinta y el país en otra, digamos, como lectura de las cosas, y es necesario cambiar y parecería que vamos hacia allá, no sé. Entonces, si tú me preguntas si es responsable o no, yo eso se lo dejo
a la justicia. A mí lo que me molesta profundamente es que la justicia no pueda investigarlo. Si hay evidencias de que hay que investigarlo. Eso me molesta cuando es Álvaro Uribe, me molesta cuando es Odebrecht, me molesta cuando es Interbolsa, me molesta cuando es el escándalo de todos los políticos que se robaron la plata del COVID. Me molesta eso. Me molesta que la gente que tiene poder se crea intocable. Eso me molesta. Pero más que me molesta, me parece que no le conviene a una sociedad o que dice estar basada en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es eso, precisamente. Es que a todos por igual los tienen que investigar si hay méritos para eso. Y si hay méritos para investigar a Uribe, en el caso de los testigos, pues toca investigarlo. No es intocable, ¿sí? Entonces, hay que por eso pelear porque haya una independencia de los jueces y se entienda que todos somos iguales ante la ley, incluso Uribe. Entonces, yo no me atrevo a decir si es culpable o no, porque eso no es mi expertise. Pero también te respondería lo otro. Lo que sí creo es que nosotros tenemos que hacer, o sea, nosotros tenemos que aprender a vivir. Yo no soy uribista, yo soy antiuribista, ¿sí? Pero yo no creo tampoco en una sociedad construida por el odio. O sea, yo no la creo. O sea, yo he vivido eso y mi respuesta no es el odio, porque el odio no ha servido para ni miércoles. Pero yo sí creo, al contrario de eso, que hay que aprender a convivir con el uribismo, ¿sí? Hay que aprender a convivir con el uribismo. Y cualquier negociación que se haga, digamos, digamos, de aquí al futuro, tiene que incluirlo a él. Eso es inevitable, ¿sí? Yo sí creo eso. Y me parece que el peor error que cometió Juan Manuel Santos, a quien yo le seguí mucho su proceso de paz y estuve muy de acuerdo con su proceso de paz, hice un libro sobre el acuerdo de paz. Me parece que hay unas cosas impresionantes que nos pasaron ahí, que casi que se nos está yendo ese bus también, pero de todas formas nos quedan remanentes importantes de ese acuerdo de paz. Uno de los errores de Juan Manuel Santos fue haber hecho ese plebiscito, porque eso obviamente lo hizo fue buscando cómo derrotar a Uribe. Y en lugar de derrotarlo, lo creció, porque ganó el plebiscito. Así fuera por 2.000 votos, bueno, ganó por 3.000, lo que fuera, ganó el plebiscito. Y al ganar el plebiscito a través de todas estas cosas falsas, porque utilizó toda clase de argucias y verdades que eran mentiras y toda esa cosa que él utiliza, lo ganó. Y eso le quitó legitimidad al acuerdo. Esa es la verdad pura. Ahora, si tú me dices, hay que derrotar el uribismo como dice Petro, yo estoy de acuerdo con Petro en el sentido de que hay que derrotar el uribismo en las urnas. Sí, claro que hay que derrotarlo. Claro que hay que derrotarlo. Pero incluso en las urnas derrotado hay que aprender a dialogar con ellos y exigirles que dialoguen de alguna manera con uno y se salgan de esa vaina de que todos somos o mafiosos, castrochavistas, o sea, elaborarlos, ¿sí? Yo creo que uno también tiene, digamos, la responsabilidad de no darle tribunas a los uribistas que son tan primarios. O sea, yo trato de invitar siempre a uribistas que tengan capacidad de reflexión, y los hay, ¿sí? Pero eso de que todos somos, por decir una cosa, A o B, ¿sí? Entonces no hay discusión, ¿sí? Si yo cada vez que voy a decir algo, yo soy ya castrochavista, ¿de qué hablamos? Y yo creo que eso hay que irlo como madurando. Y yo sí creo que uno tiene que llegar a un acuerdo yo no sé si con Uribe, porque es que Uribe, uribismo no hay sin Uribe. Sí, Uribe, ¿Te parece? pues claro, ¿tú crees que el hijo de Tomás va a hacer algo? No creo. Paloma, Uribe, ¿no? María Uribe. Fernanda Cabal. No, pues no hay ni posibilidad. O sea, yo José creo Félix. que Uribe, no, yo no creo que, el drama del uribismo es que no hay nadie más que Uribe. Mira a Duque. O sea, es que Duque es un presidente que no se ve, ¿sí? Es un presidente que no tiene personalidad, es puesto por él. O sea, y el único que lo traicionó, que fue Santos, ¿sí? Llegó allá por él. Si Santos no va solo, no llega, ¿sí?
lo traiciona después y le costó pues casi lo que le costó a Juan Manuel Santos. Entonces, sí, yo creo que en el fondo, yo creo que no, esto tiene que llegar a un punto en que uno tiene que sentarse a hacer todo lo que no se hizo cuando se rompió la negociación del no, cuando se hizo se acabó el no, o sea, se ganó el no, y se sentaron a negociar y nunca hubo una negociación, nunca se terminó porque Uribe no terminó no, mejor dicho, no quiso negociar al final. Pero esa negociación queda pendiente y hay un problema ahí. ¿Y qué pasó? Este señor llegó, Duque llegó sin saber qué hacer mucho, pero tratando de que no se implementara el acuerdo. Y lo que ha hecho es que no se implementó el acuerdo. Entonces tenemos una situación horrible y es que el país está ya no con las nuevas FARC. Esas las nuevas FARC no. Eso es falso. Ya no hay nuevas FARC. Lo que hay son bandas criminales de narcotráfico que están como en Samaniego, asustando a la gente. ¿Qué pasó en Samaniego? En Samaniego es la masacre, o sea, mataron a la crème de la crème de Samaniego. Yo entrevisté a esos muchachos. Son estudiantes que venían, o sea, que no vivían en Samaniego y que estaban pasando la cuarentena allá, ¿sí? Pero que estudiaban por fuera. O sea, eran la gente más preparada de Samaniego, ¿sí? Estudiantes muy preparados que no tenían nada que ver ni con el narcotráfico, ni con nada, sino que dichos tipos llegaron, al parecer, y dijeron, ¿sabe qué? Yo quiero mostrarles a los otros violentos que este es mi territorio, y mire lo que le va a pasar si ustedes pasan y atraviesan acá. Y cogieron y mataron a 9 de un tacazo. Eso es lo que le está pasando al país. Estamos en manos de esos narcotraficantes que tienen relaciones con muchísimas vertientes regionales del poder y estos pensando que son las nuevas FARC. No, eso no es que son las nuevas FARC. Al contrario, lo que estamos haciendo es han sido incapaz de controlar lo que está pasando en las regiones y en lugar de que el Estado florezca y que las cosas se fueran dando para achicar la gran distancia que hay entre la Colombia rural y la Colombia urbana, lo que está pasando es que estamos en manos, las regiones quedaron en manos de los narcotraficantes. Esa es la verdad. Y ellos diciendo que son las nuevas FARC. No, por favor, no hay un proyecto político ahí. No, ni lo va a haber, ni lo va a haber. Ahí no hay un proyecto político, hay una desmadre el hijo de madre. María Jimena, bueno, ya para irle dando espacio a la finalización de la entrevista, tengo 2 preguntas más. La primera es, bueno, antes de nada decir que vos has pasado por casi todas las casas periodísticas más importantes del país y has mantenido una postura independiente, ¿no? A vos nunca te han relacionado con, digamos, con periodistas prepago, que está vendida al poder o que obedece pues a agendas políticas. Pero ¿tú crees que en realidad hay periodistas, como lo llamó en algún momento Martín de Francisco, que son mascotas del establecimiento y que hacen esa función de servirle al poder? No sé, yo he tenido toda suerte No, yo creo que el periodista no puede ser, tiene que ser parte, digamos, de ese contrapoder, si se quiere decir que tiene que ser el periodismo. Yo creo que el periodista tiene, a mí me enseñó Guillermo Cano eso, precisamente, que el periodista tiene que ser independiente porque su función es controvertir el poder y más que controvertirlo, vigilarlo y mirar qué está haciendo. ¿Sí? Entonces, yo soy de esa escuela. Yo soy de esa escuela que es una escuela que, pues, mi maestro fue Guillermo Cano, y yo creo, y también mi maestro fue Enrique Santos Calderón en esa parte, digamos, de alternativa. Yo era ya muy chiquita, no me tocó alternativa, pero Enrique sí me tocó, Enrique después me tocó, y Enrique, la visión de ellos de que el periodismo tenía un objetivo político, a mí me interesa también. O sea, no es que sea, yo no creo en los periodistas que son neutrales, no hay nada más subjetivo que el periodismo, ¿sí? Lo que sí creo es que un periodista que debe de tener una posición clara, sea de izquierda o derecha, debe cumplir con los estándares mínimos cuando habla y dice o entrevista. Eso es lo único que yo creo que uno debe tener como periodista, pero uno debe tener un ángulo, y mi ángulo puede ser centro izquierda, lo que sea,
Yo no soy de derecha, pero no me arrepiento de lo que soy. Yo sí tengo un propósito político y tengo unas convicciones políticas. Entonces, no creo en ese periodismo, pues, lleno de jabón, ¿no? Que uno es, sí, no, eso no existe, sí, no existe. El periodismo, digamos tampoco existe el periodismo neutral. El periodismo es un acto político, para mí, ¿sí? Y sobre todo porque es un acto de convicción. ¿Sí? Si yo no tuviera convicciones, hace rato había abandonado esta profesión, porque esta profesión, por lo menos a mí, pues no es que sea, pues no, yo no soy de las que terminó esto, termina haciendo negocio con esto, porque eso tampoco es por ahí. Entonces, al contrario, es una profesión donde cada vez tiene uno menos amigos, ¿sí? Y es una profesión muy difícil, muy complicada, que como la concibo yo, digamos, como la concibo yo. Entonces, yo reivindico el periodista que es capaz de ejercer, digamos que, o de por lo menos de suscitar en la sociedad una reflexión política y una reflexión crítica, ¿sí? Yo reivindico ese periodista y ese periodismo. Una sociedad que no es capaz de tener reflexiones críticas, de tener una capacidad de pensar, es una sociedad que no es democrática. Y yo pienso que por eso es que nosotros debemos ser siempre la piedra en el zapato, ¿sí? Debemos ser siempre ¿sí? El invitado que no es bienvenido, ¿sí? Esa es nuestra labor, esa es pues digamos así considero yo que vale la pena ser periodista. Yo no respeto que hay otros periodistas que hacen otra clase de labores, en esa no estoy yo, en eso no estoy yo, pero reconozco que a los otros les va mejor que a mí. Mucho mejor en todo. Bueno, pues muy bravo, ¿no? Eso así. Y lo último, pues, para ya acabar, ¿vos crees, María Jimena, que para el 2022 nos vuelvan a acomodar al títere? ¿O crees que ya de verdad vamos a hacer el cambio y va a llegar un gobierno por lo menos progresista al país, que no sea un gobierno de ultraderecha ni de derecha, sino un poquito más tirado para acá? Pues mire, yo creo que lo que necesitamos es cambiar, que no sea el mismo que elige a los presidentes. O sea, llevamos ya casi 18 años con una persona que elige de los presidentes, que es Álvaro Uribe. Yo creo que es hora de que este país cambie y que la democracia muestre cierta maduración y cierta capacidad de reflexión para cambiar. Es que la alternancia es base de la democracia. Y yo creo que el acuerdo de paz produjo eso. El acuerdo de paz, pese a todo lo que ha pasado con ese acuerdo de paz, porque pues su implementación ha sido un desastre por parte de este gobierno, pero también porque había errores desde antes que traía Santos. Pero básicamente yo diría que el acuerdo de paz, pese a todo, lo que hizo fue abrir como un grifo. Y abrió como un grifo y salió una cantidad de cosas, de aguas, y eso de alguna manera limpió una cantidad de cosas y sí veo que este país tiene muchas cosas que son muy distintas. Y una de esas cosas es que estamos listos ya para hacer un cambio de poder político. Es que eso no es malo, ni es digamos, contra natura, es parte de la democracia. Lo que es absurdo es que otra vez suba el uribismo y vuelva a elegir presidente. Porque eso es lo que es realmente una anomalía dentro de una democracia. Ahora, ¿estamos listos para un gobierno de centro-izquierda? Bueno, este país es tan conservador y tan godo que uno dice, bueno, vamos a pasar de Uribe a Petro. Yo le digo, yo quisiera que Petro... a mí no me molesta Petro porque es más, yo he votado por Petro. Voté en la segunda vuelta por él y voté cuando fue alcalde por Petro. Pero a mí lo que me afana de Petro un poco es no su ideología, a mí me parece que él tiene muchísimas cosas, estoy de acuerdo con él, pero es su manera de gobernar, la única que le tengo digamos, muchas inquietudes, porque lo vi en la alcaldía de Bogotá. Entonces quisiera ver que esta vez tenga un equipo muy bueno para gobernar.
si es que realmente va a plantearse como el gran personaje para, digamos, gobernar este país. Yo no veo otras partes, o sea, no veo sino a Petro y a Uribe. Y es lamentable que no haya más. O sea, estamos escasos de líderes también. Yo quisiera que hubiese muchos más, porque a Sergio Fajardo tampoco lo veo. Yo creo que Sergio perdió su momento y yo veo hoy muy desdibujado a Sergio Fajardo. De pronto me equivoco, pero no lo veo dentro del escenario político, por lo menos ahora. De pronto no sé si cuando las cosas se desarrollen. Y en la derecha veo pues una cantidad de gente que espera que sea nombrada por Uribe. ¿No? No sé, desde el propio Fico Gómez Fico Gutiérrez. Perdón, Fico Gómez, Fico Gutiérrez, pero también están mucha gente dentro del Centro Democrático, pero esperando que Uribe pues sí, les diga usted o usted. Eso no sé, yo no sé si ellos están, yo no creo que todavía él tenga esa fuerza política para hacerlo, porque digo que ya no tiene la posibilidad de hacerlo como lo hacía antes. Pero ¿sabe cuál es el peor de todos los escenarios? Que nos vuelve a pasar lo que nos sucedió la vez pasada, y es que la centroizquierda se divida. Es complicado, ¿no? Y si se divide la centroizquierda, pues vuelve otra vez el uribismo. Porque hoy hay más centroizquierda que uribismo. Pero si se divide, pues sube otra vez el uribismo. Entonces, yo sí quisiera vivir, hace rato que no veo un país, sí, en un país que no esté gobernado por el uribismo, porque con Santos fue un híbrido ahí raro, pues su segunda vuelta no, pero la primera fue toda uribista, ¿sí? Y ya, obviamente, después no, pero después volvió otra vez el uribismo. Entonces, sí. Es un drama. Bueno, María Jimena, no, yo te quiero dar las gracias por haber venido a este espacio, por compartir con nosotros y felicitarte por tu trabajo. La verdad no pensé que esto se iba a dar y estoy muy contento y que la gente lo sepa porque yo sí te admiro mucho a vos. Ay, muchas gracias, Levi. Ve, yo veo mucho su programa para que vea. Pues la verdad me dejas ahí como paralizado, pero bueno, de todas maneras sabes que aquí cuando quieras venir, cuando quieras asistir a un debate, lo que quieras, sino que me escribas y ya. Bueno, muchas gracias, Levi. Que estés muy bien y te cuidas mucho, pues. Bueno, lo mismo digo. Bueno, un beso. Chao, un beso. Chao, chao.